situar el mercado laboral y luego plantearnos planteando los problemas que aparecen, a los efectos de eventualmente discutir qué es lo que uno debería plantearse para este mercado de trabajo en los próximos años. Probablemente uno puede hablar de las primeras medidas que puede adoptar, pero seguramente es bueno tener una idea de los problemas que hay en términos de cuál es la tarea que hay por delante. Como ustedes saben, tanto en la macro, si ustedes se ponen el tema energía, ustedes no pueden pensar en soluciones que van a dar que se van a dar en 24 horas, sino programas que tienen que tener medidas inmediatas y otros anuncios inmediatos que van a tener lugar a lo largo del tiempo. Bueno, en el mercado de trabajo probablemente estamos en una situación similar. Lo más importante es saber que estamos en problemas, y bueno, eso es lo que voy a tratar de plantear de alguna forma, que algunos problemas tenemos. Primero, plantear que este es un mercado más chico, o cada vez más chico en términos de participación y empleo. Vamos a darle unos segundos a discutir el tema de que la cantidad de gente que está en el mercado laboral no está creciendo. Y este es un tema de cierta importancia en una economía emergente. Y además, que el empleo tampoco está creciendo, lo cual es un punto a considerar. ¿Por qué está pasando esto? Es importante porque ahí aparecerán algunas de las causas que van a tener algo que ver con lo que luego va a plantear Marcos. Entonces, el tema de entender qué está pasando y por qué está pasando en el mercado de trabajo es un punto importante. Está cayendo el empleo privado. Si bien esta es una cuestión de coyuntura, podrían decir ustedes, una cuestión de 1 año, 2 años, en realidad tenemos un freno en el empleo privado de hace aproximadamente 4 años. Ustedes también podrían pensar que eso es una cuestión macro, simplemente macro. La economía no crece, no genera empleo. Ok, hay un poquito más que eso, ¿no? Digamos. Entonces el empleo no está creciendo, pero está creciendo el empleo público. Por supuesto que es otra cuestión que hay que mirar con cierto detalle si uno quiere entender lo que está pasando en el mercado laboral. En temas de empleo uno tiene que meterse necesariamente no solamente en el tema del empleo público versus el empleo privado, sino dentro del empleo privado en lo que pasa con el empleo informal. Porque básicamente lo que vamos a ver es que esta es una economía que tiene mucho empleo de baja productividad. Entonces nuestro problema central, o sea, nosotros discutimos el tema de empleo, yo personalmente lo hago porque me interesa el tema de cuáles son las consecuencias que tiene que este mercado laboral, que estas instituciones sobre la productividad de la economía. Porque eso tiene que ver sobre el crecimiento económico, finalmente. Entonces nosotros tenemos que enfocar las cosas en términos, desde ese punto de vista, y después podemos tener además otras aproximaciones, pero nuestro centro debería ser, en términos económicos por lo menos, en tener un mercado laboral vibrante para lograr productividad de esta economía y consiguientemente altos ingresos y todo lo demás que viene asociado a alta productividad. Todo eso tiene mucho que ver también con el sistema educativo. Obviamente no nos podemos meter acá con el sistema educativo, pero digamos, no es un tema menor que la calidad de la educación no haya mejorado, digamos, en más de una década, y estemos perdiendo la carrera relativa con otras economías emergentes. No es que perdemos la carrera con Finlandia o con Alemania. Esa ya la perdimos. No es esa la discusión. La discusión es qué pasa respecto de los pares con quienes estamos compitiendo. Si estamos en primera C, estamos compitiendo en primera C. ¿Ok? Bueno, la cuestión es si podemos algún día ser mejores para pasar a primera B o a primera A. Y el tema educativo es un tema central. Y bueno, y luego viene el tema de, dado esto que hemos mencionado, que es cuestiones que parecen mucho de coyuntura y otras de largo plazo, como educación, etc., y productividad, viene el tema de cuáles son las mejores instituciones laborales para que uno tenga un mercado de trabajo que funcione bien, o que funcione un poco mejor de lo que está funcionando hoy, y ahí viene la discusión institucional. ¿Para qué? Para esencialmente lograr lo que se requiere en en el mercado de trabajo, en cualquier actividad, que es adaptarse al cambio. Adaptarse o
morir podría ser la alternativa. Es decir, uno tiene que tener instituciones que faciliten la adaptación a las nuevas cosas que están ocurriendo. Observen ustedes lo que está pasando en tasas de actividad en particular para el grupo de mujeres. Las mujeres, hasta 29 años, tasa de actividad 52% ya por el año 2004, o sea, tasa de actividad significa el 52% de las mujeres que estaban en el mercado laboral. Hoy esa tasa, bueno, esto está medido hasta el 2014, esa tasa es 40. En lugar de 52 es 40. Acá ya no son 3 puntitos o 4 puntitos, son 12 puntitos. Son 12 puntitos de la población en cuestión. Es, como diría Munstock, Marcos Munstock diría, flor de caída. Es una caída importante, digamos, en la tasa de actividad. Y fíjense ustedes que esto también pasa con el total de mujeres, pero más particularmente con las mujeres jóvenes. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Bueno, la razón detrás de esto, digamos, no voy a explicar demasiado, la razón detrás de esto es más que la cuestión de que si las mujeres se quedan en el sistema educativo porque hay más educación, etc., la gente permanece en el sistema por los planes. No. La razón es básicamente los planes. Los planes hacen que la gente salga del mercado laboral. Reitero, uno estudiando las bases de datos, uno encuentra que econométricamente, es decir, haciendo las cuentas, uno encuentra que más allá de todos los controles que haga, la explicación de que hay menos gente en el mercado laboral es básicamente que hay gente que tiene ingresos que le permiten estar afuera del mercado laboral. Seamos claros, lo que estoy tratando de decir, la probabilidad de encontrar una persona en el mercado laboral si tiene planes es mucho menor que la probabilidad de encontrarlo en el mercado si no tiene planes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque, digamos, el sistema de planes, que ya lleva algunos años, una de las consecuencias que está teniendo es que está sacando gente del mercado laboral. ¿Y por qué esto me preocupa desde el punto de vista del mercado de trabajo? Porque desde el punto de vista de los ingresos uno puede decir, bueno, está bien, la gente tiene ingresos, digamos, y por eso sale. Bueno, y además alguien puede decir, no, mucho mejor, porque, qué sé yo, cuidado de los hijos, todo lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el problema que hay desde el punto de vista del mercado laboral? Que alguien que sale del mercado y se queda fuera del mercado durante, no ya 6 meses, sino 2 años, 3 años, 5 años, la probabilidad de reinsertarse en el mercado laboral es más bien menor después de haber estado fuera del mercado que estar en el mercado. Otra vez, la empleabilidad de una persona depende no solamente de sus características de calificación, educación, lo que sea, sino su experiencia y del hecho de estar en el mercado, porque estar en el mercado significa que estoy entrenado en alguna actividad. Cuando yo saco a esa persona durante un tiempo, la empleabilidad de esa persona cae dramáticamente. Puesto en otros términos, esto perpetúa la necesidad de planes. ¿Por qué? Porque al cabo de 5 años, cuando alguien eventualmente quiera sacar los planes, lo que va a encontrar es que esas personas no tienen fácilmente posibilidades de emplearse, y entonces lo mejor que puede hacer es mantener los planes. ¿Okay? Este es un mecanismo de perpetuación, también existe, de perpetuar los mecanismos de planes, porque uno los sacó. Un tema a considerar. ¿Y por qué lo planteo? Porque es un tema que está pegando en el mercado de GBA, 38% de la población, casi 40% de la población de Argentina. Tenemos allí un mercado importante. También está pegando en el interior. En algunas regiones las tasas de actividad son muchísimo más bajas. Casos extremos siempre son los de las regiones más atrasadas. Chaco es una región particularmente atrasada, donde la tasa de actividad no es del 44 ni del 40%. La tasa de actividad en el Chaco es 28%. O sea, solo el 28% de la población está en el mercado laboral. Por supuesto, en el Chaco la tasa de desempleo no es muy alta, a pesar de esto, porque uno podría pensar, bueno, no hay gente. No, justamente no hay gente en el mercado de trabajo, la tasa de desempleo es muy baja. ¿Cuánto es? 0, según INDEC.
O sea, 0. Bueno, esa es una anomalía estadística, ustedes no encuentran un 0. Sobre todo no encuentran un 0 durante 3 años seguidos. Ese es el ¿ok? Entonces, esta es una anomalía que está afectando todo el mercado laboral. Plantearse cómo reformar el mercado laboral sin entender que tenemos una implosión de este mercado por diversos factores sería miope. Es decir, tenemos que mirar qué está pasando en el mercado. Entonces, una de las cosas que está pasando es esta caída de la tasa de participación, caída de la tasa de actividad. La otra cosa que está pasando es el aumento del empleo público. Y el aumento del empleo público yo lo puse en un pequeño cuadrito acá para mostrar algunas indicaciones de lo que nosotros vemos que está pasando mirando la situación en distintos momentos del tiempo. Este es el nivel a fin del periodo del año 90, del 2000, 2010, 2015, de cuánto está el nivel de empleo privado. ¿Qué pasó en cada una de las décadas en promedio? Y lo mismo empleo público. ¿Qué dice esto? Que en la década innombrable, digamos, el empleo privado crecía a una tasa del 2.2%. Claro, ese crecimiento del 2.2%, que no es mucho, pero es un poco más que la población. La población crece un poquito menos del 1%, alrededor del 1%, dependiendo de que ustedes utilicen, a 2,2%, el empleo público en esa misma década no crecía, caía 0,6%. ¿Por qué caía 0,6% promedio anual? Bueno, porque el empleo público estaba con todo el tema de privatizaciones, concesiones, etc. El empleo público en las provincias crecía, en la nación se caía, el promedio terminaba dando una pequeña caída promedio anual del empleo público. ¿Qué pasa en la década del 2000 al 2010? Bueno, las fechas son arbitrarias. Ustedes pueden poner el 2008 o el 2014, pero digamos son fechas terminadas en 0. En la primera década uno tiene un crecimiento del empleo privado del 1,7. Ese 1,7 es parecido al 2,2, en realidad es un poquito menos, pero es cierto que está metido ahí la crisis del 2001 y 2002. Entonces uno podría sacar el 2001 y 2002 y poner del 2003 al 2010 para no tener las crisis, pero ocurre que las crisis están siempre. Acá en la Argentina tenemos mucha volatilidad. No se olviden que la Argentina es un país, como uno diría, high beta. Los financistas saben a qué me refiero. Es un país que tiene una volatilidad extrema. Entonces, digamos, el empleo creció 1,7. ¿Qué pasó en el empleo público? 3% anual de crecimiento, ya no de caída. ¿Y qué pasó en los últimos 5 años? Empleo privado. Empleo privado es privado total, formal e informal, privado total. 0 crecimiento, empleo público creciendo una tasa promedio que estimamos en un poco más del 4% anual. Es decir, ustedes tienen un cambio de marco acá, con un crecimiento muy fuerte del empleo público, y este año probablemente el crecimiento del empleo público todavía es bastante más alto que este porcentaje que está ahí, pero esos son promedios que estimamos nosotros. Recuerden ustedes que estos datos deberían ser muy fáciles de obtener, porque básicamente los datos de empleo público uno los obtiene de datos de registro. Pero claro, en la Argentina no hay datos de registro y uno tiene que estar más. ¿Esto es GBA? No, esto es total del país. Esto es total, esto ahora, para confundirnos un poco, ahora hablamos de total del país. Esto es el total del país. ¿Okay? Entonces, ¿es importante lo del crecimiento del empleo público? Y sí, es importante, porque aquí hay una frase simplemente, dice, más del 64% del empleo total en la Argentina es informal o público. O sea, tenemos casi 2/3 del empleo, 2/3 del empleo que se reparte en empleo informal. Informal es el asalariado informal, o es aquellos cuentapropistas que tampoco son formales. Que en el cuentapropismo ese es un porcentaje importante. Recuerden ustedes que cuentapropistas están los que están inscritos, los que no están inscritos, etc. Y después tienen empleo público, que hoy en día es alrededor de, en este 64%, el empleo público debe ser alrededor del 22%. Se tiene el otro 42, 43% informal. ¿Qué quiere decir eso? Casi 2/3 del empleo es de baja productividad. Entonces ustedes tienen
un tercio de la población que está en actividades que uno podría llamar de alta productividad, donde lo de alta productividad es una forma de decir, porque por supuesto hay algunos núcleos de alta productividad y otros de menor productividad, pero solo un tercio de la población en estas actividades. ¿Cuál es uno de los puntos que uno debería plantearse probablemente? Es, bueno, reasignar recursos desde actividades de baja productividad a actividades de alta productividad. Es tan sencillo como eso. Uno tiene que aspirar que esto caiga mucho, no lo sé, pero por cada puntito que ustedes vayan bajando ese empleo en sectores de baja productividad a sectores de alta productividad, van a tener consecuencias positivas. Recordemos que en términos de crecimiento económico, la teoría del crecimiento, una de las formas de computar el crecimiento, en la teoría de la contabilidad del crecimiento, decimos, el crecimiento económico es acumulación de capital, más acumulación de trabajo, más ganancias de productividad, total factor productivo. O sea, la suma de estas cosas me da el crecimiento económico. La economía que crece al 5% crece porque agrega 1% o 1,5% de capital, 1% de labor, o sea, agrega todos los años, y el resto es ganancias de productividad. Bueno, para tener ganancias de productividad hay que hacer algo, no es cuestión de quedarse sentado a que las ganancias vengan. Porque de acuerdo con los datos de Argentina, en los últimos 10 años, las ganancias de productividad fueron de 0 a negativas. Estas son estimaciones que se han hecho con cuentas nacionales, Korenberg y otros han hecho diversas estimaciones para la Argentina, y ese factor de productividad no solo no es positivo y alto, sino que es 0 negativo. Eso es un tema. Y en cuanto a crecer con agregar capital o agregar trabajo, bueno, si la gente que está en el mercado no quiere ir más gente al mercado laboral, yo no puedo agregar labor, no puedo agregar mucho labor, ¿ok? Entonces, la forma de agregar labor es mejorando la calidad de ese factor humano para que mejore la productividad. Bueno, este es un punto importante, digamos, que hace al mercado de trabajo para el crecimiento económico. Mejorar la calidad del capital humano o, digamos, reasignar para generar más productividad. Esto es esencial. Observen ustedes que lo que estoy planteando son problemas del mercado laboral, no como mercado laboral, sino como impacto que tiene sobre la performance que ustedes tienen en la economía. O sea, ustedes tienen una economía de baja performance, ok. Parte de eso es que no acumulamos suficiente capital, parte de eso es que no acumulamos suficiente trabajo ni productividad. Entonces, este es un tema central para el crecimiento económico. Voy ahora a la cuestión de ¿podemos reasignar recursos fácilmente en la Argentina de modo tal que gente que esté en el mercado sector público o en una parte del sector privado se pueda reasignar a otros sectores de la actividad? Y la respuesta es, este es un grafiquito que ahora voy a explicar, que dice que nosotros tenemos dificultades para reasignar recursos de un lado a otro. O sea que las instituciones que nosotros tenemos, las instituciones laborales que nosotros tenemos, hacen difícil la reasignación de recursos. Este gráfico es un gráfico típico que se hace para los países de la OECD. Es el índice de protección laboral, la protección del empleo. Es un índice que calculamos por primera vez nosotros en Fiel antes que la OECD lo publicara. Luego la OECD hizo una estimación propia. ¿Y qué es lo que marca esto? Esto mide, por un lado, la, llamémosle, inflexibilidad que hay en los regímenes de contrato permanente, o sea, relación de dependencia, sería esto, contratos permanentes, y la inflexibilidad que ustedes tienen en el mecanismo de empleo temporal. De modo tal que cuando ustedes se acercan al origen, esto significa que acá la flexibilidad aumenta en esta dirección de los empleos permanentes, y que la flexibilidad aumenta también en empleos temporarios en esta dirección. Es decir,
flexibilidad para acá, inflexibilidad para allá. Y las líneas estas azul que hay por acá, lo que marcan son promedios de lo que dice la legislación para el conjunto de países que se analizan acá, que son países básicamente desarrollados. La mayoría son países desarrollados o con cierto nivel de desarrollo, lo que mide la OECD. Lo que muestra es que hay un conjunto de países flexibles en su legislación. Allí está el nivel de legislación flexible, obviamente están países sajones, Estados Unidos, Canadá, UK, Nueva Zelanda, Australia, etc., Israel, Dinamarca, etc., y países que tienen menos flexibilidad y países que están en una situación intermedia. Y los que tienen menos flexibilidad incluyen a España, Turquía, Luxemburgo, Noruega, Francia. Y Argentina puede estar acá o acá. Según Fiel está acá, según la OECD está acá. No importa, digamos, está un poquito más arriba, un poquito más abajo. Digamos, estamos en el cuadrante de mayor inflexibilidad. ¿Y por qué importa esto? Bueno, porque de lo que vimos en los charts anteriores, nosotros necesitamos mucha reasignación de recursos en la economía, mucha reasignación. Y esto, naturalmente, no facilita la reasignación. Cuanto más estrictos son los mecanismos, más difícil es reasignar recursos. Tanto para trabajo permanente como para trabajo temporario. Nuestra evaluación, ya más específica en este caso, es que Argentina es bastante inflexible en trabajo temporario, mucho más que en trabajo permanente. O sea, si bien la legislación que uno va a discutir, y comparto las propuestas realizadas por la Fundación en esta materia, suelen centrarse en el tema del empleo permanente. Ustedes deben recordar que muchos países encuentran una forma de flexibilizar sus mercados laborales, otorgando mayor posibilidad de contratación a través de mecanismos transitorios de empleo. Sobre todo cuando los problemas que uno enfrenta en algunos países es alto nivel de desempleo en población joven. Entonces, en población joven, la existencia de contratos temporarios ayuda a reducir el desempleo. El caso de Holanda es un país con muy bajo desempleo, para dar un ejemplo, que básicamente lo que tiene es un mecanismo de contratación flexible muy ágil en contratos temporarios, en empleo temporario, mucho más que en empleo permanente. En empleo permanente tienen más restricciones. Lo mismo pasa con algunos otros países. Este tema, naturalmente, después vamos a ver cuándo es más importante este tema de las instituciones y cuándo es menos importante. En materia de mercado laboral, no quise dejar de mencionar que Argentina tiene algún problema con el tema de calidad de la educación, mostrando la evolución que tuvimos entre el 2000 y el 2012 en los niveles de calidad de la educación. Este chart lo que muestra es, en este eje, cambios en los resultados del examen PISA en el año 2012 relativo al 2000, y esto es el nivel del PISA en el año 2012. Y básicamente lo que muestra este chart es que si uno se mueve hacia la derecha, los que están más a la derecha, están mejorando su performance en 2012 respecto del año 2000, y que si uno se mueve hacia arriba, el nivel que tiene de calidad de la educación es mayor que si está más abajo. Entonces, los países que han tenido alguna mejora son países como Chile, que tiene un nivel de educación medido por los exámenes PISA un poco más alto que los otros, un poco más alto, está más arriba, y está a la derecha significa que ha mejorado algo en el 2012 respecto del 2000. Ha mejorado no mucho, pero ha mejorado 7-8%. Lo que más ha mejorado es Perú en los últimos 10 años, pero Perú parte de niveles muy bajos de calidad de la educación, por lo cual este chart lo que muestra es, de alguna forma, quiénes mejoraron, quiénes empeoraron y cuáles son los niveles absolutos. Lo que muestra acá es que Argentina no tuvo cambios apreciables, es decir, esto es ligeramente negativo. Esto significa que los
la calidad de la educación en el 2012 era un poquito peor. Era igual que en el 2000, digamos, eso es lo que dice el indicador, y que el nivel absoluto de calidad de la educación, bueno, no es muy diferente al de otros países, que en realidad está por debajo de otros países. Por supuesto, esto puede detonar actitudes muy diferentes en algunos países. Algunos países deciden, bueno, qué sé yo, regalarle computadoras a todos los chicos, Uruguay con sus programas, todo eso, haciendo una peregrinación, suponiendo que con eso, bueno, todo el mundo va a mejorar. Eso puede funcionar o no, es una discusión. Otros deciden irse de los exámenes estos, porque estos exámenes no me gustan. O sea, hay un grupo de países latinoamericanos que deciden que lo mejor es no darle bolilla a estas cosas, ¿no? Argentina, Ecuador, Venezuela, vamos a estar en una liga especial, digamos, de una medición especial de la calidad de la educación para nosotros, porque, digamos, no estoy de acuerdo con el referido, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Esto es importante? Bueno, tiene cierta importancia, porque esto mide calidad estándar. Esto no estamos hablando acá de la educación terciaria, superior, nada sofisticado. Estamos hablando de los niveles de educación primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Esto es importante porque estamos hablando de educación básica. ¿Okay? Ahora, esto no tiene nada que ver con el mercado de trabajo y no en términos de las propuestas que voy a hacer, pero sí tiene mucho que ver porque dice con qué competimos, contra qué competimos.